Ley antipillos, chao pescado. La Corte Constitucional suspende provisionalmente los efectos de la ley antipillo tras demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional del Ecuador ha admitido a trámite la demanda de acción pública de inconstitucionalidad presentada por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, en contra de la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Tremendo nombre que le ponen, conocida comúnmente como la ley antipillos. Esta ley, que fue expedida mediante decreto ley 477, buscaba, según el presidente, fortalecer las herramientas del Estado para combatir el lavado de activos y el crimen organizado. Pero ha generado un profundo debate entre su constitucionalidad, toda vez que la Asamblea Nacional ya había mandado al archivo esa ley. La Corte ha decidido suspender provisionalmente la vigencia de esta ley mientras se resuelve la demanda. Un fallo que genera grandes expectativas tanto en el sector político como en el ámbito legal del país. Miremos el siguiente reporte. La Corte Constitucional admite a trámite la acción de inconstitucionalidad del caso 94N. El primer tribunal de sala de admisión de la Corte Constitucional sesionó y determinó que la demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, cumple con los requisitos para ser admitida a trámite, según lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, I-Control Constitucional. Además, sin que se trate de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la Sala consideró que existen elementos de gravedad, verosimilitud e inminencia para otorgar la medida cautelar de suspensión de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, hasta que la Corte Constitucional pueda pronunciarse sobre la existencia o no de una inconstitucionalidad por la forma. Finalmente, el Tribunal de la Sala de Admisión dispuso poner la causa en conocimiento del Pleno de la Corte para que determine si se encuentra dentro de las excepciones al orden cronológico establecidas en los numerales 4, 6 y 7 del artículo 5 de la Resolución 003, PLE y 2021, y con ello pueda ser sustanciada de forma prioritaria. La decisión de la Corte ha provocado una serie de reacciones, especialmente desde el gobierno del presidente Daniel Noboa. El ministro de Gobierno y su ministerio, por su parte, han señalado que presentarán ante la Corte Constitucional todos los argumentos necesarios para que el caso sea evaluado de manera imparcial, insistiendo en que la evaluación debe realizarse dentro del marco del respeto a la independencia de las funciones del Estado. Este pronunciamiento llega en un momento de alta tensión política en el que el gobierno enfrenta constantes críticas, tanto desde la oposición como desde sectores sociales, que consideran que la ley podría haberse utilizado para perseguir opositores, políticos o empresarios. ¡Qué grave! Y qué duro. Miremos lo que dice el documento. La ley antipillos es una herramienta esencial para combatir y ahogar el financiamiento del crimen organizado y que, hace algunas semanas atrás, los pillos y sus aliados buscaron sepultarla. La decisión de 3 jueces de la Corte Constitucional, Carla Andrade, Joel Escudero y Daniela Salazar, de suspender su aplicación, mientras analiza la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional, pone en una peligrosa pausa un instrumento clave en esta lucha. Este es un problema de carácter jurídico y constitucional que se originó en la Asamblea Nacional al vulnerar la Constitución y las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En lugar de respetar los procedimientos establecidos, se optó por un camino que puso en riesgo la vigencia de una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen organizado, lo que obligó al gobierno a corregir y enmendar un proceso que debió haberse llevado a cabo conforme al marco constitucional. Presentaremos ante la Corte Constitucional todos los argumentos necesarios para que este caso sea evaluado con imparcialidad
Inbin Sin, en el marco del respeto a la independencia de funciones. Hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que considere la trascendencia de la ley antipillos y su impacto en la seguridad de los ciudadanos, priorizando la defensa de la Constitución y la legalidad. Hoy enfrentamos una batalla decisiva contra el crimen organizado, y no podemos ni pararemos esta lucha contra los pillos y el narcoterrorismo. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, la suspensión provisional de la ley antipillos marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Este es solo el inicio de un proceso que podría redefinir las relaciones entre los poderes del Estado y que pone a prueba la capacidad del gobierno de Noboa para manejar situaciones jurídicas y políticas de gran envergadura. El desenlace de este caso será crucial para determinar el futuro de la ley y la estabilidad política en el país. Un gobierno de facto, un gobierno que no está entendiendo que gobernar es dar participación ciudadana y es creer en los ciudadanos. Un gobierno de un presidente que se ha saltado toda ley. Un gobierno de un presidente cuyos ministros quieren hacer lo que les da la gana con arrogancia y prepotencia. Un gobierno que ha caído en encuestas, pero que paga encuestadoras para ponerse en primer lugar, haciendo creer otra cosa, falsos positivos. La suspensión de la ley antipillos por parte de la Corte Constitucional y que le ha dado paso al pedido de la Asamblea y de su presidenta Viviana Veloz, nos da una sola dirección. Si la Corte actúa como tiene que actuar, deberá de suspenderla y mandar a suspender aquello. Porque es una ley arbitraria que ya estuvo archivada por la Asamblea Nacional. La mandó a archivar y mandó al registro oficial para que no se publique. Pero en el registro oficial publicaron lo que les mandó Noboa. Es inconstitucional. Esperemos que esto cambie, ecuatorianos. Esperemos que pronto llegue la luz y no tengamos nunca más un facho mediocre en una presidencia en el Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.